Estamos explorando una conocida colección de enseñanzas de Jesús, llamada El Sermón del Monte. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con la gente pobre e insignificante de su época y afirmó que Dios estaba iniciando el rescate del mundo a través de él y de ellos. ¿De qué estaba rescatando Dios al mundo? Bueno, es un rescate del tipo de mundo que nosotros hemos creado con nuestro egoísmo y desprecio por los demás que deriva en violencia. Y es un rescate que nos introduce en comunidades de amor sincero y respeto. Jesús describió este tipo de vida usando una antigua palabra bíblica: justicia. Una persona justa es aquella que hace constantemente lo correcto ante Dios y con los demás. Jesús dijo que los que viven de esta manera están entrando en el reino de los cielos. Está bien, pero la vida es complicada. En una situación cualquiera, ¿cómo se supone que vamos a saber lo que significa hacer lo que es correcto para todos? Sí, esa es la pregunta. Así que recuerda, Jesús era israelita y el pueblo de Israel tenía una respuesta específica para esa pregunta que era simple y profunda. Para hacer lo correcto ante Dios y los demás, necesitas aprender la sabiduría de Dios. ¿Y cómo consigues la sabiduría de Dios? Bueno, para los israelitas, encuentras la sabiduría de Dios meditando en las Escrituras, llamadas la Torá y los profetas. La Torá, esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto. En hebreo, Torá significa enseñanza, aunque en nuestras Biblias frecuentemente se traduce como la ley. Pero estos libros no son solo leyes. Correcto. La Torá es una historia del plan de Dios de asociarse con los humanos para gobernar el mundo. Y cuando los humanos arruinan esa asociación a través de su insensatez y violencia, Dios inicia un plan de rescate. Primero escoge y rescata a los israelitas y luego los invita a una relación de pacto. Exacto. La historia de Moisés en el monte Sinaí. Ahí es donde ellos reciben todos estos mandamientos según los cuales debían vivir. Sí, entonces luego de la Torá vienen los profetas que continúan la historia. Ellos muestran cómo Israel falló al no vivir según la sabiduría de Dios, al violar esos mandamientos. Pero ellos también escribieron poesías sobre cómo ese fracaso no fue el final de la historia. Dios iba a llevar esta asociación a su cumplimiento. Para Jesús y su pueblo, la Torá y los profetas revelan la sabiduría de Dios a cualquiera que medite en ellos de día y de noche. Ok, pero volvamos a todos esos mandamientos. ¿Cómo encuentras sabiduría en un antiguo código de leyes? Sí, bueno, las leyes de la Torá eran antiguas, incluso para Jesús. Fueron dadas siglos antes, cuando los israelitas podían vivir libres en su propia tierra. Pero en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo ocupación romana. Ni siquiera podían cumplir muchas de las leyes originalmente establecidas. Ok, eso es un problema. Y encima, las 613 leyes de la Torá no eran un libro de reglas completo. Y así surgieron maestros de la Torá, llamados escribas y fariseos, que llenaban los vacíos discerniendo la sabiduría de Dios subyacente a las leyes, aplicándola a otras áreas de la vida. Por ejemplo, la Torá decía que los israelitas debían dejar de trabajar un día a la semana. Exacto. Pero, ¿qué contaba como trabajo? Bueno, la Torá no daba una definición completa, así que los escribas estudiaban las escrituras y proporcionaban una lista completa según la cual la gente podía vivir. Aplicaban la sabiduría de Dios a la vida diaria para poder hacer justicia ante Dios y ante los demás. Exacto. Ahora bien, los maestros de Israel no siempre estaban de acuerdo entre sí, y Jesús solía intervenir en estos debates, a veces estando de acuerdo con los escribas y fariseos y otras en desacuerdo. Y eso los preocupaba. Tal vez Jesús no tomaba tan en serio la Torá y los profetas. Entonces, Jesús responde a esta preocupación en el Sermón del Monte cuando dice: no crean que he venido a desmantelar la Torá o los profetas. No he venido a desmantelarlos, sino a llenarlos por completo. ¿Y qué significa eso? Que Jesús vino a llenar la Torá y los profetas por completo. Bueno, recuerda, las Escrituras cuentan la historia del plan de Dios de asociarse con Israel y toda la humanidad para gobernar el mundo. Y Jesús afirmó que estaba llevando adelante esa historia, mostrando cómo vivir rectamente según la sabiduría de Dios. Una gran afirmación. Sí. Jesús incluso dijo que su visión de la justicia estaba más en consonancia con la sabiduría de Dios que cualquier otra persona de su época. Él dijo: a menos que su justicia sobrepase en gran manera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué intenso! Así es. Pero como veremos, Jesús está ofreciendo una visión audaz y hermosa de la vida humana.
cómo edificar comunidades saludables y sanar relaciones rotas, y cómo transformar la hostilidad en honor y respeto. Suena muy bien, pero ¿podrías darme un ejemplo? Bueno, Jesús va a hacer justo eso a través de 6 casos de estudio. En cada caso, cita un mandamiento de la Torá y luego explica cómo revela la sabiduría de Dios para que podamos aprender a amar a Dios y hacer el bien a nuestro prójimo de forma constante. Acabamos de ver esta sección del Sermón del Monte. Es una introducción a esta sección del medio, donde Jesús describe la vida de una comunidad justa que está aprendiendo a vivir según la sabiduría de Dios. A continuación, veremos los primeros 3 casos de estudio, donde Jesús muestra cómo se ve la verdadera justicia en nuestras relaciones más desafiantes.